¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. También a las personas que nos acompañan en el vía remota desde el Zoom. Muchas gracias por estar acá en la sesión de la Comisión de Igualdad de este mes de agosto. Creo que la parte de anuncios parroquiales la podríamos a lo mejor saltar, porque ya tuvimos una sesión en la mañana, no con los coordinadores, y para, bueno, pues entrando en la materia con la ponente que tenemos el día de hoy, la doctora Chauvin Guerrero. Me voy a permitir leer su semblanza. Estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, pues sin más, le cedo el micrófono a la doctora Guerrero. Esto también es un micrófono. Eso es para que no tiene que puedan escuchar. Aquí, pues ahí lo pongo. Bueno, pues primero que nada aprovecho y gracias por la invitación. Pues es un gusto estar con ustedes y la verdad me entusiasma la posibilidad de hablar del tema que nos reúne hoy con ustedes, porque sé que hay muchas preguntas que se han hecho en el plano jurídico sobre temas que involucran a las mujeres trans en concreto y a la población trans en particular. Yo no suelo usar presentaciones, no lo hago. En ese sentido, tengo una estrategia expositiva un poco clásica, que es básicamente comentar una serie de temas, ¿no? El título de mi intervención es básicamente las mujeres trans y un derecho para todas. Y quisiera comenzar esta intervención que voy a dividir en tres momentos, donde en un primer momento les voy a exponer qué sabemos y qué no sabemos acerca de los desafíos de las mujeres trans en nuestro país y en el contexto internacional. Después hablaré de un tema que no está directamente relacionado con mujeres trans, pero que siempre genera muchas preguntas, que es el tema de infancias trans. Y claro, hay niñas trans en ese sentido, es que me parece importante mencionarlo porque es uno de los temas que quizás hoy genera más preguntas, incluso hay gente que se ha formado, por ejemplo, en bioética, en derechos humanos, en cuestiones incluso de derecho vinculado con bioética y con derechos humanos. Y finalmente hablaré de un tema que me parecía ineludible y es si el avance de los derechos humanos, sobre todo de mujeres trans, representa alguna clase de riesgo para otras poblaciones, que seguramente también han escuchado que hay un debate en ese sentido, ¿no? Pero bueno, quisiera empezar diciendo lo obvio, de qué hablamos cuando estamos hablando de mujeres trans. Cuando hablamos de mujeres trans, estamos hablando de personas que cuando nacimos se nos asignó al sexo masculino y que a lo largo de la vida hemos decidido no identificarnos con una identidad de varón, sino vivirnos como mujeres. Quiero aclarar que hoy en día estamos viendo una explosión de identidades, donde ya no solamente hablamos de hombres y mujeres, sino empezamos a tener todo un espectro de identidades que son las identidades no binarias, que también generan muchas preguntas, porque la gente dice, bueno, yo puedo entender que alguien viva con un género opuesto, pero no puedo entender que alguien sea no binario, ¿no? Genera muchas preguntas. Simplemente me gustaría mencionar que en otras culturas sí han habido más de dos posiciones de género. Incluso en nuestro país, si nos acercamos, por ejemplo, a Oaxaca, a las costas de Oaxaca, nos encontramos en Juchitán, que hay una tercera posición de género, que son las personas mushe, que a veces describimos como si fueran personas trans, pero no lo son.
es una tercera posición de género. Y simplemente lo menciono porque esta sorpresa que nos genera la existencia de las identidades no binarias, básicamente es una sorpresa que tiene que ver con que nuestra cultura siempre operó con un binario, pero en otras culturas esto no ha sido así. En esta charla yo no hablaré de identidades no binarias, pero si alguien quiere hacer una pregunta sobre eso, también será bienvenida la pregunta. Y también si me quieren interrumpir en algún momento, pues con muchísimo gusto. No sé si en internet haya manera de que me interrumpan, pero si se puede, pues adelante. Pero bueno, habiendo aclarado, digamos, de quiénes estamos hablando cuando hablamos de mujeres trans, quiero hacer una segunda aclaración terminológica, porque también me he dado cuenta que hay preguntas acerca de cuándo hablar de mujeres trans, cuándo hablar de mujeres transexuales, cuándo hablar de mujeres transgénero, cuándo hablar, por ejemplo, de mujeres travesti, cuándo se usan estos términos. Y en ese sentido, lo que diría es que todos esos términos, de alguna manera, refieren a personas, y siempre me uso de ejemplo como yo, que cuando nacimos se nos asignó el sexo masculino, pero nos vivimos como mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Primero que nada, el término transexual es un término médico que nació como una categoría diagnóstica y que de hecho estaba asociada a la idea de que había una especie de problema de salud mental. La categoría hoy ha ido cayendo en desuso, sobre todo la gente que tiene menos de 40 años, ya no la usa. Eso no quiere decir que no se van a encontrar con personas que hablen de sí mismas como mujeres transexuales. Pero aquí hay un corte generacional muy importante, y es que el término era un término que se usaba en psiquiatría, que se usaba asociado a una visión de un problema de salud mental, y la gente que en general tiene más de 40 años, muchas de ellas se encontraban con este término y lo usan para autodescribirse, pero el grueso de los, digamos, de los movimientos trans lo ha dejado de lado porque de entrada ya no se considera que la experiencia trans sea una enfermedad mental. Desde 2018 se eliminó del Código Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud la idea de que la experiencia trans es una enfermedad mental. Fue un proceso que duró mucho tiempo, no fue un capricho, fue una investigación. En México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría participó de las investigaciones encaminadas a mostrar que no estábamos ante un problema de salud mental. En ese sentido, se recomienda no usar el término transexual y simplemente reconocer que hay personas que sí lo usan, eh, básicamente porque fue el término que conocieron cuando empezaron sus transiciones. Los otros términos no son términos médicos. El término transgénero es un término que nació en Estados Unidos en el contexto del activismo, y en inglés es un término que se usa mucho, sobre todo para nombrar lo que en México nombramos experiencias trans, es decir, es un término que nombra un abanico de experiencias de personas que se habitan con una identidad de género distinta a la asignada al nacer. En México no se usa tanto el término transgénero, salvo en algunos contextos. Usamos más bien el término trans, pero de alguna manera los dos comparten que no son patológicos y no vienen de una historia de medicalización. Y el último término, el término travesti, hay que decir que en México casi no se lo van a encontrar como un término de identidad, pero si algún día se encuentran, por ejemplo, leyendo un texto escrito en Argentina, en Uruguay, en Chile, incluso en algunas partes de Colombia o Brasil, se van a encontrar que no se habla necesariamente de mujeres trans, sino de mujeres travestis. Aquí nos pasa un poco lo que nos pasa con el término feminicidio, que aunque hablamos todas español, los términos tienen una historia distinta. Por ejemplo, en América del Sur se suele decir femicidio, mientras que aquí en México solemos decir feminicidio, e incluso gracias al trabajo de Marcela Lagarde solemos hacer una distinción entre feminicidio y femicidio.
donde el feminicidio es un crimen violento, donde el hecho de que una mujer es reconocida como tal juega un papel en el acto violento. Y eso no pasa con femicidio, que se lee simplemente como el homicidio de una mujer. Pero así no funciona esa categoría en Argentina. En Argentina básicamente se usa femicidio para hablar de feminicidio. Y menciono ese ejemplo porque eso pasa en las lenguas. En Argentina, por ejemplo, escritoras trans, que en México llamaríamos mujeres trans, como Camila Sosa Vallejo, que la recordarán porque ganó un premio en la Feria del Libro de hace 2 años en Guadalajara. Ella se nombra a sí misma mujer travesti. Y básicamente lo que estamos viendo es una experiencia muy parecida, pero que tiene nombres distintos. Entonces, si se encuentran con el término mujer travesti, normalmente es porque es un texto normalmente producido en Uruguay, en Argentina, y que denota en ese sentido una historia distinta en los términos, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar con estas aclaraciones que me parece quizá que son muy básicas, pero son creo que necesarias, porque luego sí pasa que me dicen, bueno, ¿cuándo se dice transexual? ¿Cuándo se dice transgénero? ¿Cuándo se dice travesti? También me gustaría aclarar que la razón por la que ya no se usan no solo es la despatologización, sino por una cuestión de violencia. En la calle nadie te pregunta si eres una mujer trans, una mujer transexual, una mujer transgénero, si estás haciendo drag, nadie distingue eso. Simplemente ven a una persona con una expresión de género que no es normativa y entonces hay un acto de violencia. Entonces el término trans se ha empezado a usar porque denota un espectro de experiencias continuas que en ámbitos como la violencia, pues básicamente viven situaciones y desafíos muy parecidos y que también a lo largo de la vida son experiencias continuas. Hay personas que comienzan haciendo, por ejemplo, travestismo por motivos profesionales, gente que, por ejemplo, se dedica al drag en cabarets, y eso la lleva a hacer una exploración de su identidad y termina en algún momento viviéndose ya como una persona abiertamente trans. En ese sentido es que se abandona, digamos, todos los otros términos en favor de este término, el término trans. Y bueno, habiendo dicho eso, sí quiero decir que sabemos muy poco, desafortunadamente, de los problemas que enfrenta la población trans en términos de datos estadísticos confiables. Y eso es algo con lo que me gustaría empezar. Hay una serie de datos que se van a encontrar, que se refieren muy comúnmente en la literatura, pero que no son, desafortunadamente, datos estadísticamente robustos. El más común de estos, y se lo van a encontrar si no es que ya se lo han encontrado, es la aseveración de que el promedio de vida de las personas trans en América Latina es de 35 años. Es una cosa que se suele decir. Desafortunadamente, tener ese dato requeriría poder tener un estimado de cuántas personas trans hay y, en efecto, hacer lo que se llama un promedio ponderado para calcular una esperanza de vida. Así se hace estadísticamente. Esos datos no los tenemos. El dato de los 35 años es un dato que surgió de investigar la edad de las mujeres trans que eran objeto de un transfeminicidio. Es decir, de rastrear, por ejemplo, los medios, sobre todo hay que decir la prensa roja, que son las que reportan los crímenes de odio, son las que suelen reportar los transfeminicidios y además revictimizar en el proceso. Y cuando haces este rastreo es cuando te das cuenta que prácticamente todas las mujeres trans asesinadas son menores de 35 años. Y este dato, desafortunadamente, se ha descontextualizado diciendo que las mujeres trans tenemos una esperanza en América Latina de 35 años. Este dato no lo sabemos. O sea, lo que sabemos es más bien la edad de las mujeres que sufren transfeminicidios y que suelen ser mujeres muy jóvenes. ¿Por qué no tenemos más datos?
No tenemos más datos porque desafortunadamente prácticamente ningún país de nuestro continente ha estado interesado en hacer de hecho un ejercicio de contar los crímenes de odio que ocurren. Prácticamente en todo el mundo, no solo en América, y tampoco es exclusivo de América Latina, la contabilidad que hay acerca de los crímenes de odio, como les llaman ahora crímenes por prejuicio, corre a manos de organizaciones no gubernamentales. Esto no es un dato menor porque muestra que no hay un interés de parte de los gobiernos por conocer la gravedad de los crímenes por prejuicio. En nuestro país, por ejemplo, hubo una iniciativa de ley presentada conjuntamente por Movimiento Ciudadano y Morena el año pasado para crear un observatorio de crímenes por prejuicio. Desafortunadamente no prosperó. Y una de las preocupaciones que lleva a que se hiciera esta propuesta es precisamente que el Estado mexicano históricamente ha desatendido la pregunta de cuántas personas LGBT hay y qué problemas se enfrentan. Y en el caso de la población de las mujeres trans, pues esto es particularmente claro porque no nos vamos a encontrar con prácticamente ningún dato oficial. ¿Qué sí sabemos? Porque ya les dije lo que no sabemos y lo que implica esta ausencia de conocimiento. Esta ausencia de conocimiento refleja un desinterés del Estado porque históricamente no hemos sido una población prioritaria. ¿Qué sí sabemos? Sabemos, sobre todo gracias al trabajo de organizaciones no gubernamentales, una serie de cuestiones que tienen que ver con violencias. En general, el proyecto más importante del mundo que tiene que ver con violencias y mujeres trans es un proyecto que coordina y encabeza una organización en Europa que se llama Transgender Europe, Europa Transgénero, y que tiene un monitoreo básicamente de los crímenes por prejuicio que viven personas trans. Hay que aclarar que prácticamente el 98% de los crímenes por prejuicio a personas trans los sufrimos las mujeres trans. Esto no quiere decir que no maten a los hombres trans o que no maten a las personas no binarias, pero por lo menos en el ámbito de la violencia, digamos, letal, no son violencias comparables. Si bien hay homicidios y en México se han sabido, por ejemplo, hace un par de años, un caso muy famoso en el estado de Morelos, de un asesinato violento de un varón trans, en términos estadísticos, pues es realmente muy infrecuente que maten a los varones trans. Y con las poblaciones no binarias, pues hasta ahora no se ha documentado que también haya crímenes comparables. En ese sentido, si bien Transgender Europe se concentra en crímenes por prejuicio a personas trans, prácticamente todos sus datos tienen que ver con mujeres trans. ¿Qué nos ha dicho este proyecto? Bueno, monitorea, gracias a organizaciones no gubernamentales en todo el mundo, las notas periodísticas que se hacen sobre crímenes por prejuicio. Una advertencia sobre este dato. No hay datos de África más que de Sudáfrica. Es decir, no sabemos qué pasa con la población trans en África, porque no hay organizaciones no gubernamentales que den seguimiento a esto. Entonces, África es una región de la que no sabemos nada. Europa del Este y Asia Central están en la misma situación. Y algunos países del sureste asiático igual, y toda la Federación Rusa. Esto no es menor porque prácticamente quiere decir que 2/3 del mundo no tienen datos. Es decir, en 2/3 del mundo no sabemos qué pasa. ¿Dónde sí sabemos qué pasa? De manera más clara en el continente americano y en Europa Occidental, y en Australia, Nueva Zelanda y algunos países, digamos, de Asia, como podría ser Japón, Corea. El resto del mundo no sabemos. De los países de los que sí tenemos datos, uno de los primeros datos que brincan es que América Latina es la región más letal del mundo para las mujeres trans. Es desafortunadamente la región que concentra el 75% de los crímenes por prejuicio en todo el mundo del que tenemos datos.
muy probablemente, si tuviéramos más datos, veríamos un panorama probablemente más grave. Pero bueno, no es cosa menor. Y hay que decir que en términos de números absolutos, Brasil es el país que tiene el mayor número de transfeminicidios alrededor del mundo y México está en segundo lugar. Somos segundo lugar mundial en transfeminicidios, en números absolutos. Cuando hacemos una ponderación por cada 100,000 habitantes, nos damos cuenta que la región entera es muy violenta. No se observa esto en números absolutos porque la región centroamericana y del Caribe, en términos de población, tiene muy poca población, pero cuando haces la ponderación, te das cuenta que toda la región centroamericana y del Caribe tiene una tasa de transfeminicidios muy elevada. La tragedia, además, es que en el caso de nuestro país, la tasa de transfeminicidios es muy alta, a pesar de que somos uno de los países que tiene una de las legislaciones más progresistas del mundo en materia de derechos humanos a personas trans. Esta es, de alguna manera, una de las cosas que nos enseña este ejercicio y otros más, que por ejemplo han hecho organizaciones como ILGA, que es una organización que empezó llamándose The International Lesbian and Gay Association y luego ya incorporó a otras identidades, incluyendo las identidades trans. Y una de las cosas que te dice una organización como ILGA es, en términos de legislación, México tiene muy buena legislación. Tenemos matrimonio igualitario, tenemos prácticamente en la mitad del país reconocimiento de la identidad de género de personas trans. Empezamos a tener reconocimiento de identidades no binarias ya en un par de estados. Tenemos 5, si no es que ya 6 estados que reconocen infancias y o adolescencias trans. Tenemos desde luego una reforma que crea toda una digamos, infraestructura institucional como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como eventualmente llegó a ser las comisiones estatales de derechos humanos. Tenemos una ley nacional para prevenir y erradicar la discriminación. En ese sentido, el marco legal de México es muy sólido. E incluso en materia de salud, por ejemplo, desde el sexenio pasado, tenemos un protocolo de acceso a la salud a personas LGBT que de hecho es bastante avanzado y que en este sexenio se reformó. Desafortunadamente, lo que pasa en un país como el nuestro es que todas esas leyes no se corresponden, de hecho, con la realidad cotidiana de las personas trans. Y esto, por ejemplo, se observa en que más allá de lo que nos dice Transgender Europe, que somos el segundo país del mundo en número absoluto de transfeminicidios, pues también hay un perfil muy claro. Transgender Europe, en el caso de México, colabora con prácticamente una docena de organizaciones que monitorean los medios mexicanos. Y una de las cosas que nos han mostrado es que, por ejemplo, en México hay un perfil muy claro de cuáles son las mujeres trans a las que asesinan. Suelen ser mujeres de 20 a 40 años, es decir, en la etapa, digamos, de una juventud donde estás en un momento de enorme, digamos, capacidad de integrarte a la fuerza de trabajo. Son mujeres jóvenes de 18, en algunos casos, de 18 años a 40. Suelen ser mujeres de estratos socioeconómicos bajos, suelen ser mujeres racializadas y muchas de ellas migrantes. Y lo más grave es el perfil ocupacional. La profesión o la ocupación, porque no es exactamente una profesión, la ocupación más riesgosa para las mujeres trans es el estilismo y luego el trabajo sexual. Alguien hubiera dicho, qué extraño que el estilismo esté en primer lugar y no el trabajo sexual. Que no se nos olvide que muchas personas que se dedican al estilismo realmente tienen ingresos muy bajos y a veces realizan lo que se llama trabajo sexual ocasional.
Es decir, que si bien su ocupación quizás está reportada como estilistas, probablemente también llegaban a ejercer en algún momento el trabajo sexual. En tercer lugar, pero con una frecuencia mucho menor, está el ser defensora de derechos humanos. Esas son las tres ocupaciones más riesgosas, pero prácticamente el estilismo y el trabajo sexual concentran el 90% de los transfeminicidios. ¿Qué comparten estas dos ocupaciones? Básicamente son ocupaciones donde no sueles tener ninguna clase de prestación, son ocupaciones donde además eres una persona sumamente visible y normalmente son ocupaciones de lo que podríamos considerar en el sector servicios. En ese sentido, es una persona altamente visible que está interactuando todo el tiempo con personas que no conoce realmente, digamos, a profundidad. Y en ese sentido, ese es el perfil de los transfeminicidios en México. Esto, les digo, lo sabemos gracias a Transgender Europe. Y esto sí nos dibuja un panorama muy claro de que lo que sabemos es que las mujeres trans en nuestro país, sobre todo aquellas que son racializadas, aquellas que son de estratos socioeconómicos bajos, aquellas que son migrantes y aquellas que se dedican a estilismo o trabajo sexual, corren desafortunadamente un riesgo de ser una persona que viva un transfeminicidio. ¿Por qué pasa esto? Esto es algo que una colega y yo y otras compañeras de otras ONGs nos hemos dado la tarea de tratar de explicar. Porque normalmente nos concentramos en las violencias quizás más visibles, que son los feminicidios o los transfeminicidios, pero a veces no hacemos la pregunta qué nos lleva ahí como sociedad. Y en este caso habría que señalar que uno de los factores que más juegan un papel en esto es la precariedad económica. Hay una organización no gubernamental que se llama Almas Cautivas. Se llama Almas Cautivas, es un juego de palabras. Trabaja con mujeres trans en prisión, pero también, además de trabajar con mujeres trans en prisión, bueno, se llama Almas Cautivas por esta idea de que tu alma está aprisionada en un cuerpo equivocado, que hay que decir que el propio activismo la ha ido dejando de lado, pero la tragedia de la Asociación Civil Almas Cautivas es que escogió ese nombre hace 15 años, cuando el activismo no había llegado a esa conclusión. Entonces ahora tiene un nombre que se está volviendo anacrónico, pero ni modo. Pero una de las cosas que, por ejemplo, refleja el trabajo de Almas Cautivas, que dirige una compañera que se llama Ari Vera, es que en México, por ejemplo, en algún momento de la vida, 8 de cada 10 mujeres trans se van a dedicar al trabajo sexual. 8 de cada 10. Incluso si, por ejemplo, tienen estudios de licenciatura o posgrado. Y esto es muy común. De hecho, hay casos de compañeras que pueden tener, por ejemplo, una maestría yo conozco una amiga que quiero mucho, que, por ejemplo, a pesar de que tiene una maestría en Derecho Penal, hoy se dedica al estilismo. Y ella, bueno, pues está contenta con esa decisión, es muy feliz. Pero también eso se debe a lo enormemente violento que pueden ser los espacios laborales. Entonces te encuentras con gente que tiene formación, incluso puede tener una muy larga trayectoria profesional y que en el momento en que emprende una transición se encuentra con espacios muy, muy violentos y lo que termina ocurriendo es que terminan abandonando estos espacios y las ocupaciones de refugio son el trabajo sexual y el estilismo. Gracias a este tipo de información, una colega y yo, que se llama Lea Muñoz, empezamos a tratar de entender qué era lo que estaba produciendo esta marginación de las mujeres trans. Y nos encontramos con el trabajo pionero de un colega argentino que es Blas Radi. Blas Radi es un hombre trans, es filósofo, y él se acercó al tema del transfeminicidio, como lo llamaríamos en México, bueno, porque es argentino. En Argentina no se llama transfeminicidio.
En Argentina hablan ya sea de transfemicidio o travesticidio, dependiendo de qué palabra usen. Y Blas Radi llega a este tema a causa de la muerte de una activista argentina muy famosa, que fue Diana Zacayán, que fue asesinada por su pareja en 2016, y de hecho fue asesinada por su pareja y un amigo de su pareja. Y eso generó un debate en el Estado argentino muy intenso, muy fuerte, acerca de por qué habían matado a Diana Zacayán. Su novio la había matado, digamos, por una situación de violencia doméstica que se le fue de las manos, o la había matado por un acto de transfobia. Esta disyuntiva no es, desafortunadamente, no es una pregunta abstracta, porque tenía que ver con el tipo penal que se iba a usar, por ejemplo, para procesar el caso. Si era un incidente de violencia intrafamiliar que había conducido a un feminicidio, como diremos en México, o a un femicidio en Argentina, entonces tenía que procesarse así, como un femicidio. Pero si la transfobia había jugado un papel, entonces era un crimen por prejuicio. Y esto, de hecho, generó un debate que no está resuelto en el derecho latinoamericano acerca de los tipos penales cuando estamos hablando de violencias hacia mujeres trans. Debemos tener un tipo penal específico como el del transfeminicidio, o no debemos contentarnos con el término feminicidio y reconocer que es un tipo específico de feminicidio. En la región latinoamericana, por ejemplo, hay países como Puerto Rico que han optado por tener los dos tipos penales y simplemente si es una mujer trans la que fue víctima es un transfeminicidio y si no es una mujer trans es un feminicidio. El problema con esto es que el caso de Diana Zacayán, por ejemplo, ilustraba que una mujer trans puede vivir las violencias domésticas que puede vivir cualquier otra mujer. Por ejemplo, aquí en México, Julia Munarres, si les suena su nombre es porque básicamente es la gran investigadora de las muertas de Juárez, una gran pionera del tema del feminicidio en México. Bueno, ya es una académica del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, y ella, una de las cosas que decía es, pues es que las violencias que sufren ustedes son continuas con las que vivimos nosotras. En ese sentido, quizás no tendría caso tener dos tipos penales, ¿no? Pero bueno, la discusión está viva. En Argentina, de hecho, hubo las dos interpretaciones de lo que había pasado con Diana Zacayán, y es un debate vivo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, la opinión de la encargada de la Comisión de Derechos Humanos aquí de Ciudad de México es que si bien el término feminicidio incluiría en principio toda muerte violenta de una mujer trans, por razones de visibilización tendríamos que tener otro tipo penal que fuera el del transfeminicidio. Pero bueno, esta discusión en el caso de Blas Radi detonó toda una pregunta de, bueno, más allá de los tipos penales, ¿por qué matan a las mujeres trans? Y él ahí empezó a estudiar lo que ahora se llaman las cadenas de violencias. Y es una idea que retomamos Lea y yo en el estudio del transfeminicidio aquí en México. Y una de las cosas que tratábamos de mostrar es que cuando ocurre un transfeminicidio es porque ya hubo una situación sistemática de vulneración de los derechos humanos de una mujer trans. Y que este es un proceso que de hecho ocurre porque distintas violencias que ocurren en distintas esferas de la vida se van concatenando. ¿A qué nos referimos con esto? A que desafortunadamente las violencias que vives en la familia se concatenan con las violencias que vives en las escuelas, en los espacios de trabajo, en los espacios públicos, y esto te genera una, de alguna manera, una corrosión, como diría la filósofa Marta Nussbaum, de tus derechos humanos. Esto de hecho se observa, por ejemplo, ya en colegas, Chloe Constant, que es una antropóloga francesa radicada aquí en México,
Ya ha aplicado esta idea, por ejemplo, a través de métodos etnográficos, mostrando que en efecto las mujeres trans vivimos a lo largo de la vida violencias que se van concatenando y que empiezan en una edad muy temprana. Por ejemplo, investigaciones hechas en Estados Unidos y que ahora están replicándose aquí en la Facultad de Psicología de la UNAM muestran que incluso en la infancia las personas trans todas empiezan a vivir violencia, incluso antes de nombrarse a sí mismas como personas trans. Porque la mayor parte de las personas trans en algún momento de su vida tienen expresiones o conductas que no son típicas de su género asignado. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans está detectado que en promedio las violencias empiezan a los 6 años, ya sea en la familia o en la escuela, cuando los padres o los compañeros detectan que la persona tiene una conducta que no es normativa con su género. En el caso de los hombres trans, también de hecho pasa con mujeres lesbianas cisgénero, empieza un poco más tarde, puede empezar 3, 4 años más tarde, en general porque la sociedad hoy, no hace 20, no hace 30, no hace 40 años, hoy es un poco más permisiva con las niñas prepúberes en lo que respecta a roles y expresión de género. Pero en el momento en que las niñas entran a la pubertad, empieza un proceso de vigilancia de sus conductas de género muy intenso. En el momento en que entran a la pubertad, empiezan a ser vigiladas con esta idea de ahora eres una señorita y todo lo que eso implica. Las violencias en ese sentido empiezan a edad muy temprana y hay de varios tipos, desde las que van de la expulsión del núcleo familiar, las que pasan por someter a la persona, por ejemplo, a las mal llamadas terapias reparativas, que por ejemplo en México empiezan a prohibirse. De nuevo, esta es la gran paradoja de que tenemos leyes de avanzada, pero no prácticas de avanzada, y que, dicho sea de paso, se están prohibiendo porque la Organización Mundial de la Salud ha mostrado que pueden considerarse como formas de tortura que dañan la salud mental y que aumentan, de hecho, la ideación suicida de las personas, en general de las personas que las viven, que suelen ser personas LGBT. Esto es tan grave y está tan extendido que, por ejemplo, el INEGI, el año pasado, el 28 de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó un primer ejercicio estadístico para saber cuáles son las realidades de las personas LGBT en México. Y en ese ejercicio, uno de los datos que aparecía es que las personas LGBT tienen una tasa de ideación suicida 3 veces mayor a la del resto de la población y tienen una tasa de intentos de suicidio 2 veces mayor. Esto no ocurre porque sean personas LGBT en sí, sino por la violencia. Esto es algo que ya había documentado en su momento el Instituto Nacional de Psiquiatría, que, como les digo, lleva años estudiando el vínculo entre discriminación y salud mental. Es decir, la discriminación afecta la salud mental y en ese sentido lo que vemos es que la discriminación empieza a ocurrir a muy temprana edad, antes incluso que las personas se nombren a sí mismas como trans o como lesbianas, como homosexuales, simplemente porque tienen expresiones de género no normativas. En ese sentido, la violencia familiar y la violencia escolar empiezan muy temprano. Eso lleva, por ejemplo, a que muchas compañeras trans eventualmente abandonen la escuela e incluso pueden dejar su casa. Es el caso de muchas compañeras. Hay una activista trans mexicana muy famosa, Kenia Cuevas, que de hecho ya narra pues, que tuvo que salir de casa a muy temprana edad y que el único espacio que le quedó era el trabajo sexual. Ella ha contado, por ejemplo, en alguna ocasión nos contaba en TV UNAM, que ella empezó a ejercer el trabajo sexual a los 9 años. A esa edad ni siquiera podríamos hablar estrictamente de trabajo sexual, porque nadie que tenga 9 años está en edad de consentimiento. Es decir, lo que termina pasando con muchas mujeres trans es que terminan de alguna manera recurriendo a la única posibilidad que tienen para no morirse de hambre y que de alguna manera es una forma
no es trata, porque no es que estén en redes de trata, pero no puede ser trabajo sexual porque no tienen edad de consentimiento. Entonces, están en una situación donde hay una clara forma de abuso de su vulnerabilidad. Y eso, desde luego, va a repercutir, por ejemplo, en una serie de cuestiones que son muy importantes para que una persona, por ejemplo, pueda construirse una vida digna. Por ejemplo, una de las principales cosas que se vulneran es lo que se llama el capital cultural, que normalmente lo adquieres en la escuela, lo adquieres en la familia, y que tiene que ver con el tipo de conocimientos que tienen las personas y que les permiten, por ejemplo, conocer sus derechos, que les permiten, por ejemplo, saber cómo salvaguardar su salud, que les permiten saber a qué instituciones deben acudir si viven violencia. El capital cultural se ve fuertemente, digamos, lesionado por estas formas de violencia. Y lo mismo ocurre con otros tipos de capitales, como el capital social, que tiene que ver con todos los vínculos que normalmente acompañan a una persona, vínculos de amigos, de familiares, y que son fundamentales, sobre todo en un país como el nuestro, donde, por ejemplo, la familia es la institución de seguridad social por antonomasia. No debería de serlo, pero lo es. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque si te enfermas y no tienes seguridad social, normalmente quien se encarga de cuidarte es tu familia. Entonces, la pérdida de los apoyos familiares tiene un costo social muy alto en términos de cuestiones como la salud. Y desde luego repercute también en otras cosas, como el hecho de vivir bajo lógicas de estigmatización y eventualmente también en la capacidad de adquirir un trabajo que de alguna manera tenga prestaciones y que no sea tan riesgoso como puede llegar a ser el estilismo o el trabajo sexual. En ese sentido, lo que sabemos ahora es que tenemos una serie de cadenas de violencias que acompañan a las mujeres trans desde muy temprana edad, y que la única manera de detenerlas, por supuesto, es intervenir en cada uno de estos espacios y detener las lógicas de discriminación. Sí vemos, por ejemplo, que esto hace una enorme diferencia. Ahora lo empezamos a ver ahora, sobre todo con la manera en la que empiezan a acompañarse a las adolescencias trans y a las juventudes trans de hoy, y que por primera vez estamos viendo una generación entera de personas trans que está llegando a las universidades. Eso no pasaba. Y de hecho para las universidades está siendo un problema. Porque como no llegaban las personas trans, no había necesidad de tener mecanismos, por ejemplo, para adecuar tu identidad legal en tus documentos escolares. No había ningún problema en cuestiones como deportes escolares, porque no había personas trans en las escuelas. Estamos viendo la primera gran generación y está llegando ahí justamente por las medidas que han ido deteniendo la discriminación en espacios familiares y escolares tempranos. Entonces sabemos que hace una diferencia. Y desafortunadamente también sabemos que esto no ocurre en todos los espacios. Y sí nos queda muy claro que el transfeminicidio en ese sentido no es algo que le ocurra a cualquier mujer trans, sino es una cosa que le ocurre sobre todo a mujeres trans que vienen de espacios donde la discriminación es rampante y no tienen apoyos, ¿no? Entonces, para ir concluyendo esta primera parte de mi intervención, sí quisiera señalar que una de las cosas que sabemos de la población trans en general es que es una de las poblaciones que más ve vulnerados sus derechos humanos. Eso lo ha establecido ya a través de distintas encuestas el CONAPRED, pero, por ejemplo, también otro tipo de ejercicios como el del INEGI o incluso el que hicimos en la UNAM y que publicamos el 28 de junio del año pasado, pues también muestran que es una población enormemente violentada en sus derechos humanos. Esto lo vamos a ver en cuestiones que no solamente tienen que ver con los transfeminicidios, sino el acceso al trabajo, el dato de que 8 de cada 10 mujeres trans en algún momento se van a dedicar al trabajo sexual, es un dato contundente, y también el hecho de que no importa si tienes estudios de posgrado, muy probablemente terminarás en algún momento dedicándote al trabajo sexual con los riesgos que esto implica. Desde luego no son los únicos problemas, están problemas vinculados a la salud
Y si bien esta charla no es, por ejemplo, sobre masculinidades trans, sí quisiera señalar que ahí también hay un tema del que no hablamos tanto como deberíamos, porque se suele decir, como a los hombres trans no los matan, entonces su situación no es tan grave. Me gustaría decir que hay una serie de problemáticas que tienen los compañeros trans que no vemos y que no discutimos y que muchas veces tienen que ver con el tema de acceso a la salud. Por ejemplo, las violencias que viven en espacios de ginecología y obstetricia son enormes. Muchos varones trans simplemente no van al ginecólogo por la violencia que reciben tanto del propio personal de salud como de las propias usuarias, que dicen, bueno, ¿y usted qué está haciendo aquí? Esto es desafortunado porque, por ejemplo, sí genera muchos problemas de salud eh, que tienen que ver con cuestiones como el desatender, por ejemplo, las pruebas de Papá Nicolau. Puede haber situaciones incluso de situación de cáncer cervicouterino no detectado u otro tipo de alteraciones, ¿no? En ese sentido, el tema del derecho a la salud en población transmasculina es un tema que tendríamos que poner sobre la mesa. Pero bueno, para regresar al tema de las mujeres trans, el tema del derecho a la salud aquí es particularmente importante, desde luego, porque hay problemas de salud mental, cortesía de la discriminación, pero también, por ejemplo, hay otro tipo de problemas que tienen que ver con el uso de los famosos biopolímeros. Muchas compañeras, por ejemplo, literalmente se inyectan aceite de cocina o aceite de avión como modelantes. De hecho, Kenia Cuevas, que ya mencionaba yo hace poco, que estrenó este año un documental que hicieron de su vida y que ganó también un premio en el Festival de Cine de Morelia. Cuando empieza el documental, la vemos a ella inyectándose aceite y más adelante en el documental la vemos en silla de ruedas. Si bien el documental no explica qué pasó, lo que ha comentado Kenia es que el uso de los modelantes estuvo a punto de costarle la vida, porque en algún momento estos aceites empiezan a moverse entre el cuerpo y terminaron moviéndose y llegando a su espalda y a sus pulmones, al punto de que Kenia prácticamente no podía estar de pie y no podía respirar. Y de hecho, muchas mujeres que mueren, muchas mujeres trans que mueren jóvenes, no necesariamente mueren a causa de transfeminicidios, sino mueren a causa de las complicaciones a la salud que se derivan del uso de estas sustancias. Y van a decir, bueno, ¿y por qué se las inyectan si saben que les van a costar la vida? Porque es una certeza de que si te inyectas eso muy probablemente te mate. La razón es que las compañías que se dedican al trabajo sexual te dicen, con esto mis ingresos se van a triplicar, cuadruplicar. Por 2 o 3 años voy a vivir muy bien. Y yo no sé si en 5 años voy a estar viva. Entonces, esto me da por lo menos 2, 3, 4 años de calidad de vida mayor a la que tengo. Y no sé si en 5 años voy a estar viva. Y el problema, por supuesto, es que cuando pasa el tiempo, se encuentran con un problema de salud que además no tienen los recursos para abordar. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Alejandra Guzmán, que se gastó $1 millón porque ella se había inyectado biopolímeros. Bueno, pues las compañeras, desde luego, no tienen esta opción. En ese sentido, bueno, el panorama que se dibuja, desde luego, es que la población de las mujeres trans en este país es una población con enormes índices de discriminación, con una enorme vulneración a los derechos humanos en cuestiones como derecho a una vida libre de violencia, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, ya lo había dicho. Y en gran medida esto se debe a la manera en la que la discriminación se concatena en estas formas de violencia, que en el caso de Blas Radiel decidió nombrar como cissexismo, es decir, un sexismo hacia mujeres trans, hacia personas trans, y que opera como un mecanismo de opresión que genera exclusión social. Ahora bien, esto ha dado lugar a apostar por los derechos humanos como una estrategia justamente para, de alguna manera, tratar de mitigar estas violencias. Sabemos
que está esta situación un poco paradójica de que México tiene muy buena legislación, pero que no se ejerce. Pero aún así hemos apostado por los derechos humanos, justamente tratando de emplearlo también como un mecanismo de creación de conciencia. Una de las cosas que, por ejemplo, académicos como Juan Antonio Cruz Parcero, el actual director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ha mostrado es que el discurso de los derechos humanos ayuda a la gente a reconocer las injusticias que vive, es decir, es una herramienta de interpretación. Pero, por ejemplo, también es una herramienta de transformación. Los derechos humanos envían un mensaje social, y esto fue, por ejemplo, muy claro en el tema del matrimonio igualitario. Incluso hay autores que han hablado de lo que se llama el constitucionalismo transformador, diciendo que un cambio, por ejemplo, en el reconocimiento de derechos humanos puede eventualmente inducir un cambio en cómo el grueso de la ciudadanía concibe un tema. Y en ese sentido apostamos por el tema de los derechos humanos porque creemos que son una herramienta de interpretación y de intervención que pueden ayudar a crear empatía y que desde luego pueden ayudar a crear los mecanismos para tener estas cadenas de violencias, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que hemos trabajado en temas que tienen que ver con escuelas, con familias y con espacios laborales, ¿no? Y no me quiero extender mucho más, pero justo aquí es donde quería hacer una muy breve intervención sobre el tema de infancias, porque si yo digo esto, entonces surge la pregunta casi inmediata, bueno, ¿qué hacemos con el tema de infancias trans? ¿Tienen las personas menores de 18 años la capacidad de elegir cómo quieren llevar a cabo su vida? Hay muchas preocupaciones, de repente nos encontramos con gente que te dice, yo no dejaría a mi hijo de 5 años elegir de qué va a vivir, ni elegir qué va a estudiar a los 5 años. ¿Por qué debería elegir en esta edad cómo quiere vivir el resto de su vida? Y es una preocupación que tienen legítimamente muchas mamás y muchos papás que dicen, no están demasiado jóvenes para tomar una decisión tan importante. Y aquí la respuesta que les damos es que de hecho hay una cosa que se llaman los modelos de cuidado afirmativo de género. Estos son modelos que se han desarrollado dentro, digamos, de campos interdisciplinarios del conocimiento, donde tienes profesionales de la psicología del desarrollo, de la psicología social, tienes gente con formación en bioética, en derechos humanos. Y una de las cosas que nos dicen estos modelos es que hay que cambiar la pregunta. La pregunta no es si les niñas tienen la edad suficiente para decidir, sino la pregunta es cuál es un espacio seguro para que una persona menor de 18 años pueda llevar a cabo un ejercicio de exploración y autoconocimiento que no ponga en riesgo su vida, su salud y su futuro. Ese es el cambio de pregunta. Y esta es una pregunta fundamental porque lo que está haciendo es decir, a ver, sí, vamos a reconocer que una persona que tiene menos de 18 años, desde luego, puede cambiar de opinión en el futuro, sí. Pero también tenemos que reconocer que una persona menor de 18 años puede estar viviendo una situación de enorme incomodidad porque su entorno social no le reconoce su identidad. Sabemos que cuando esto pasa puede haber una degradación de la salud mental e incluso intentos de suicidio o suicidio. La pregunta es cómo conciliamos estas cosas. Y la respuesta de alguna manera es, bueno, pensemos en cómo tendríamos que diseñar un espacio para que fuera un espacio seguro de exploración y de autoconocimiento que no ponga en jaque ni el presente ni el futuro de esta persona. Y justamente los modelos de cuidado afirmativo de género no se tratan de llevar a una persona menor de 18 años a tomar decisiones irreversibles. Y eso lo quiero enfatizar. Se trata de crear entornos seguros, es decir, crear entornos donde la persona no va a vivir transfobia, no va a vivir lesbofobia, homofobia, no va a vivir ninguna forma de discriminación. Y al mismo tiempo puede hacer un ejercicio de exploración sin tomar decisiones
potencialmente irreversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas menores de 18 años en general no se les recomienda someterse a ninguna clase de intervención irreversible. Es decir, no se van a encontrar con que hay intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años. No hay, en contra de lo que se dice, por ejemplo, en los medios, vaginoplastias a menores de 18 años. No hay faloplastias a menores de 18 años. Pueden encontrarse con mastectomías en varones trans de 17 años, pero no se las van a encontrar de manera más temprana. Porque una de las cosas que se apuesta es que antes de los 12 años las transiciones sean solamente sociales. Es decir, que la gente pueda explorar una identidad, pero esto es completamente reversible. Puede elegir una identidad y luego decir, no me gustó, no la quiero. Y es un espacio reversible. Y lo que nos dicen los modelos de cuidado afirmativo de género es que incluso los jóvenes que deciden no vivir en esta identidad que estaban explorando, terminan con una situación de salud mental mucho mejor que la de sus pares, que no llevan a cabo este tipo de cuidados afirmativos de género, porque les ha permitido explorar y resolver una pregunta de quiénes son en un entorno seguro. Una de las cosas que esto logra es que, por ejemplo, disminuye los intentos de suicidio, disminuye la angustia, los cuadros de depresión, disminuye también, por ejemplo, el hecho de que los menores sean sometidos a terapias reparativas que tienen los efectos que tienen, y desde luego evita que las juventudes trans acaben en la calle. En México no tenemos una estadística, pero por ejemplo en Estados Unidos el 40% de la juventud en situación de calle es LGBT. Dado que la población LGBT ronda entre el 5 y el 10%, esto quiere decir que hay una sobrerepresentación estadística. Esto quiere decir que a la gente LGBT le corren más de su casa. Entonces, bueno, este es como el pequeño paréntesis sobre infancias trans. Decir que una de las cosas que se hacen es tratar de mitigar estas violencias. Y la última intervención, y con esta concluiría, tiene que ver con, bueno, también hay una discusión pública acerca de que el reconocimiento de los derechos de las personas trans puede vulnerar los derechos de otras poblaciones. Seguro se han encontrado con la frase del borrado de las mujeres. Muchas veces cuando se habla del borrado de las mujeres se dice que el reconocimiento de la identidad de género de mujeres trans pone en riesgo los derechos de las mujeres. Y a veces se citan ejemplos, un ejemplo muy desafortunado que pasó en Oaxaca, hace ya prácticamente 5 años, es que en ese estado no había una ley de identidad de género, pero había un interés del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca por hacer una acción afirmativa para incluir a mujeres y mujeres trans oaxaqueñas. Pero como no había una ley que reconociera la identidad de género, entonces lo único que pidió es que la gente se autoadscribiera, pero verbalmente. Y esto generó el caso de 18 varones que toda su vida se habían vivido como hombres cisgénero, que nunca jamás habían manifestado públicamente que eran mujeres trans, que llegan y se autodescriben como mujeres y mujeres trans, y entonces entran en, digamos, los puestos de candidatas o los puestos reservados a candidatas. Y decían, ahí se ve cómo esta acción afirmativa termina lesionando los derechos de las mujeres. Yo quisiera detenerme en este ejemplo para decir que si ahí hubo un borrado de mujeres, fue un borrado de mujeres y de mujeres trans. Porque la población que de hecho fue desplazada fue la población de mujeres y mujeres trans. Se diseñó en efecto una política pública, claramente se diseñó mal, porque si tu objetivo es de alguna manera incluir mujeres y mujeres trans y esto no pasa, hay un problema de diseño. Pero yo lo que quisiera decir es que ese ejemplo que se lo van a encontrar no muestra que se borraron las mujeres cisgénero, porque esos puestos se estaban haciendo para enfatizar la participación política de mujeres y mujeres trans, que fueron desplazadas. Ahora, de manera más general, se van a encontrar con que ahora hay todo un movimiento que habla de que los derechos de las mujeres tienen que construirse con base en la noción de sexo y no con base en la noción de género.
Simplemente quisiera decir que quienes proponen este tipo de medidas tienen una serie de propuestas que no solo son atentatorias contra los derechos humanos de mujeres trans, sino de otras poblaciones. Por ejemplo, atentan contra los derechos de las familias lesbomaternales. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dicen es que la noción de madre tiene que reservarse a aquella mujer que ha gestado y parido un hijo. El problema con esto es que toda mujer que adopte un hijo no va a poder llamarse mamá. Toda mujer lesbiana en una familia lesbo-maternal, si no gestó a su hijo, no va a poder ser la mamá de su hijo. Es decir, lo que vemos es que este movimiento que dice defender los derechos de las mujeres termina lesionando los derechos de otros grupos, como los derechos de las mujeres que adoptan, los derechos de las madres lesbianas no gestantes, como dos ejemplos, pero también en el ámbito del deporte. Por ejemplo, dice, no debe permitirse que mujeres trans participen en el deporte, básicamente en el deporte de alto rendimiento femenil. Ya vimos hace unos meses, seguramente lo recuerdan, el caso de esta, creo que es de Argelia, y es una mujer árabe, cuyo nombre se me ha olvidado, pero seguramente lo vieron en todos los medios porque estaban diciendo que había una mujer trans que había sido descalificada del Mundial de Boxeo Femenil. Y todos los medios mexicanos decían que era una mujer trans. Resulta, por supuesto, que Argelia no tiene ley de identidad de género. Entonces ella no podría haber hecho ese cambio. ¿Qué pasó? Que resulta que le hicieron una medición de testosterona y tenía niveles de testosterona elevados y la descalificaron. Lo que no te dicen es que en el ámbito del deporte, las mujeres de origen árabe o africano suelen tener niveles de testosterona mayores a los de las mujeres blancas, europeas y norteamericanas. Es decir, que esta medida que aparentemente busca defender el derecho de las mujeres, diciendo que si entran mujeres trans va a ser una competencia inequitativa, termina generando criterios racistas que terminan lesionando los derechos de las mujeres africanas y de las mujeres árabes. Entonces, todo este movimiento que hoy habla del borrado de las mujeres y que dice que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres trans es un problema, termina por defender una serie de medidas que no solo perpetúan la exclusión y la violencia que vivimos las mujeres trans, sino que termina siendo atentatorio de los derechos humanos de otras poblaciones. Y bueno, esta era la última cosa que quería yo cerrar.